En esta clase aprenderás sobre la enumeración y clasificación de patrones de ataques comunes conocidos como CAPEC. CAPEC es un registro que clasifica dentro de una taxonomía los patrones de ataque. En la clase anterior aprendimos la clasificación de vulnerabilidades. Aunque podría parecer similar, no lo es, ya que las vulnerabilidades afectan a tecnologías y los patrones de ataque pueden ser que no dependa de alguna tecnología. Ataques como una persona yendo a un lugar físicamente y muchas otras cuestiones. Así que vamos a lo que es nuestro navegador y entramos al siguiente sitio web. Nos dirigimos a capec.mitre.org. El sitio web es muy similar al de la clase anterior, que es el de CWE. Tenemos aquí información básica y breve de qué es CAPEC y también podemos seleccionar la lista en base a los mecanismos de ataque. Aquí tenemos los distintos mecanismos de ataque existentes, el cual podemos expandir y podemos encontrar más mecanismos de ataque. Este tipo de registro se podría confundir un poco con CWE, pero la diferencia reside en que CWE solo registra vulnerabilidades que puedan existir en el software o en las tecnologías, también en hardware, etc. Pero acá estamos hablando de patrones de ataque y hay patrones de ataque que no dependen de alguna vulnerabilidad. Ataques como spoofing. El término spoofing significa falsificación de identidad. Por lo tanto, si yo hablo de DNS spoofing, es que estoy falsificando las solicitudes de DNS. Si hablo de ARP spoofing, estoy falsificando las tramas de ARP. Y este ataque lo podemos encontrar categorizado en muchas secciones dentro de este registro. Y no dependen de una vulnerabilidad. También tenemos lo que sería otro tipo de ataques como el SQL injection, porque sí es un patrón de ataque, pero también es una vulnerabilidad. Entonces, hay vulnerabilidades que entran como patrones de ataques y viceversa, pero hay patrones de ataque que no entran como vulnerabilidad. Aquí tenemos patrones de ataque en el cuales consiste de una persona ir físicamente a alguna instalación, de aplicar ingeniería social, convencer a personas que hagan cosas que no deberían de hacer. Y estos registros son muy importantes porque al hacer una auditoría y crear un reporte, en el reporte tenemos que indicar cuál es la vulnerabilidad de manera única con el registro CVE. A qué patrón de ataque pertenece con CAPEC y a qué tipo de vulnerabilidad pertenece con CWE. Entonces, las tres son muy importantes. No se asusten por la cantidad de registros que hay. Yo tampoco me sé todos. Lo importante es saber que existen y que podemos clasificarlos. Por ejemplo, el SQL injection dentro de CAPEC sería 108. Así que al momento de generar un reporte, se utiliza esto y así ya no hay ninguna confusión. En esta clase aprendiste sobre la clasificación de patrones de ataques comunes. Aprendimos a diferenciar el CAPEC sobre el CWE. Sabemos que CWE depende de vulnerabilidades en software y CAPEC depende de ataques y no depende de las vulnerabilidades del todo, porque hay ataques que no requieren de alguna vulnerabilidad. Así que dime, ¿qué otros patrones de ataques conoces? Y en la próxima clase aprenderemos sobre cómo asignar un nivel de criticidad a las vulnerabilidades con el registro CVSS.